Muy buenas tardes. Hoy 5 de diciembre, perdón, de enero, todavía estoy en el mes pasado, 5 de enero del 2021. Estamos listos para nuestra lección que corresponde a Colosenses 419, hoy 5 de enero. Así que les invitamos para que estén listos ahí, atentos con su pluma, lápiz, papel para que apunten información. Y lo más importante en este momento es la condición espiritual. ¿Cómo se soluciona esta? Confesando nuestro pecado. Así que vamos a dar tiempo para que cada quien en su privacidad pueda confesar su pecado, regresamos a comunión y de esta manera estar listos para escuchar el estudio de esta tarde. Señor, gracias te damos en esta tarde la oportunidad y el privilegio que nos brindas de poder comunicarnos directamente a Dios Padre. Gracias porque nos permites tener esta comunicación, Señor, directa como sacerdotes y de esta manera darte las gracias por la oportunidad, el privilegio que nos brindas de poder estar nuevamente en comunicación con tu palabra y gracias por todos los recursos sobrenaturales, Padre, que has provisto para que podamos tener acceso a ello. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, que sea correctamente utilizado, que estemos concentrados, atentos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Colosenses 419 y la cita en la cual estamos estudiando es Colosenses capítulo 4, los versículos 2 y 3. Colosenses capítulo 4, los versículos 2 y 3 que dice así: perseverad o entréguense en la oración, velando, que significa alertas, con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también he sido encarcelado. Tenemos aquí que Dios permite que propósitos, objetivos, planes, Dios Padre sea el receptor de todas estas peticiones de oración. Y dentro de estas peticiones, una de ellas que aquí está comunicando Pablo es que se abra una puerta. Cuando está indicando este concepto, pues por lógica entendemos que están cerradas las puertas y quiere que se abra una puerta. Entonces Dios quiere que hagamos peticiones que vayan de acuerdo a su voluntad, con el mismo propósito y diseño que Él tiene, y que tengamos conciencia de este concepto para enfocarnos en este punto, puertas, es de que Él es quien abre las puertas. Él es el quien pone los medios, las situaciones para abrir puertas. Pablo se incluye él e incluye a los pastores maestros para que se abran estas puertas para la comunicación del evangelio. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos estén en crecimiento espiritual. En 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice así. 1 de Timoteo 2, 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, que haya salvación y que tengan crecimiento espiritual. Por eso son aquí dos direcciones. Una, para los que no han nacido de nuevo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. O porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ahora, también para el que ya nació de nuevo, hay una gran variedad de temas en los cuales podemos identificar como puertas que Dios está abriendo para el cristiano ya, para el que está desarrollándose como cristiano. La primera y muy conocida es Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, Dios está abriendo la puerta para regresar a la comunión. Dios está permitiéndonos, si confesamos nuestro pecado, que es homologeo, que significa confesar, mencionar, enumerar, decir, traes a la luz, lo confiesas y ya lo dejas porque ya está perdonado y regresas a comunión. Tenemos también Juan 8, 30 al 32, que habla del crecimiento espiritual, porque aquí nos platica Juan el momento en que el Señor Jesucristo me presentó las buenas noticias, nuevas noticias a varios que estaban ahí, y dice el versículo 30, y muchos creyeron. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen, si ustedes son tenaces, capaces en permanecer en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos, mis estudiantes, y conocerán la verdad, y la verdad los hará
libres. Y Colosenses, regresando a la cita que tenemos, que es Colosenses 4, 2 y 3, nos menciona el punto en el que nos quedamos, que son las puertas, y una palabra adelante que dice lo siguiente: orando al mismo tiempo también por nosotros para que Dios abra una puerta. ¿Para qué? A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Así que vamos a hablar de la palabra misterio, que es la palabra mysterium en el original. Y para esto lo vamos a dividir en tres partes. La primera es mueo, que significa una persona que inicia en una fraternidad. En la antigua Grecia, o en la antigua Grecia, había grupos de estudiantes y estas se juntaban en fraternidades en donde eran muy cerradas, no permitían que cualquiera entrara a esa fraternidad ni que conociera los secretos que se mantenían dentro de esa fraternidad. No estoy diciendo que el cristianismo sea una fraternidad, sino que el comparativo que está haciendo Pablo por inspiración divina es que esta primera palabra habla de alguien que inicia a conocer misterios de esa fraternidad y por medio de la inculcación y la enseñanza y los secretos eran dándosele a conocer a esta persona. De ahí viene la siguiente palabra, que es la palabra mueste, que significa los que fueron iniciados pero perseveraron en este conocimiento de aprender esta doctrina. O sea, no se quedaron conformes con ser iniciadores, sino que fueron ahora creciendo y creciendo y creciendo en el conocimiento de esa fraternidad. De ahí viene la palabra mysterium, que significa el contenido de la doctrina, los principios, los detalles que deben de ser aprendidos, que deben de ser entendidos ahora en aplicación a la Biblia en cuanto al crecimiento espiritual. Vuelvo a repetir, nada más esta palabra fue utilizada y fue utilizada por el Señor Jesucristo y por Pablo. Muchas otras palabras de las fraternidades griegas y de las culturas gnósticas no son utilizadas, ¿ok? Nada más esta palabra. Había palabras que se usaban como vocabularios para poder comunicar el área de los demonios, en el área de las doctrinas falsas, los cultos, la promiscuidad, los sacrificios humanos, etc. Pero hay que aclarar, esta es la única palabra, mysterium, como misterio, para poder hacer una aplicación, entender un concepto bíblico doctrinal. Pablo la utiliza 21 veces y en el Nuevo Testamento la vamos a ver 23 veces. ¿Ok? Entonces, 23 ocasiones está en el Nuevo Testamento, está siendo utilizada también por el Señor Jesucristo. Y voy a darles un ejemplo, en el caso de Mateo capítulo 13. Mateo 13. Mateo capítulo 13, versículo 11. Dice así: y respondiendo él les dijo: porque a ustedes se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Está hablando de presentar la doctrina bíblica ahora a los de la edad de la iglesia, a los discípulos, para el inicio y la comunicación de la doctrina misterio. Vuelvo a repetir, la doctrina de la edad de la iglesia no es para no creyentes, es para creyentes. Por eso se le dice misterio. Los únicos que sí van a conocer perfectamente esto, revelado por Dios Espíritu Santo, es el creyente. El no creyente no lo puede entender. Lo único que puede entender un no creyente de la Biblia son las buenas noticias en cuanto al Evangelio. Cree en Él y será salvo. Cree en Jesucristo y será salvo. Esas son las cosas que puede entender una persona porque el Espíritu Santo le ayuda a entender ese concepto. Pero, ahora para hablar ya de la doctrina bíblica, solamente el cristiano bajo los recursos divinos, bajo las habilidades espirituales. Ahora, Jesucristo en este versículo que está mencionando aquí, habla de cómo enseñaba él doctrina por medio de las parábolas. El no creyente podía entender la narración, pero no entendía la doctrina. Esta es la aplicación para nosotros entender este concepto. Había una narración de una parábola. Los que estaban ahí presentes entendían el concepto de la narración, pero no entendían la doctrina. Es lo mismo ahora con nuestra dispensación, ahora y actualmente. Un no creyente no puede entender las cosas espirituales porque para él son locura, dice la palabra de Dios. Pero en cuanto él tenga los recursos divinos,
la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, la comunicación por medio de un pastor maestro, podrá entender perfectamente esto, porque es sobrenatural, son cosas sobrenaturales. Para la palabra misterio, entonces, expresada por Pablo, se refiere exclusivamente al evento poder, la dispensación de la iglesia, algo desconocido totalmente para los escritores del Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, los versículos 26 y 27. Colosenses 1, 26 y 27 dice, a quienes, a estos, está hablando de los santos, bueno, voy a leer desde el 26. El misterio que ha estado oculto por los siglos, por las edades y generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, a nuestra dispensación. A quienes, a estos santos de esta dispensación, Dios quiere dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de su misterio, de este misterio, entre los gentiles que es Cristo en ustedes, la esperanza, confianza absoluta de la gloria. Y en Romanos capítulo 16, Romanos 16, 25 y 26, y aquel que es poderoso para afirmaros conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, nuestra dispensación. Ahora hay que hacer la aclaración aquí, que es muy importante. En cuanto a la salvación, no hay cambios absolutamente, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Todas las dispensaciones tienen el mismo concepto, salvos por fe en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. En ese concepto no hay un misterio, no hay nada oculto. Esto tiene que ver solamente con la doctrina ya bíblica, es decir, los 66 libros que tenemos. Entonces, el misterio se comienza a revelar en el creyente, en nuestra dispensación, a partir del momento de su salvación. El momento en que esta persona es bautizada por el Espíritu Santo y los resultados son que puede ejecutar el plan protocolo porque tiene los recursos como el portafolio de activos, comisiones reales como su sacerdocio, como el ser embajador, el estar habitado por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el poder disponible del Espíritu Santo al 100%, una dispensación de héroes invisibles, a diferencia del Antiguo Testamento, estos héroes invisibles que podemos tener impacto personal, nacional, internacional, angélico, sin información de los nombres, porque es un héroe invisible. ¿Y cuál es el modo de vida cristiano? Recursos sobrenaturales. Por eso decimos que el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales, porque si no fuera así, cualquiera podría hacer esto. Y solamente lo puede hacer un miembro de la familia real que cuenta con estos recursos sobrenaturales. En Colosenses, nos regresamos a Colosenses para seguir avanzando. Hemos trabajado bastante en este concepto de las puertas. Si quiere más información, recuerde las lecciones anteriores, como la 415 en adelante hasta la 418, habrá mucha información sobre las puertas. Ahorita continuamos porque el tiempo se nos acaba y queremos avanzarle un poquito a esto. Colosenses 4, voy a leer los versículos 2, 3 y 4. Dice así: perseverad, entréguense en la oración, velando en ella, es decir, alertas, con acción de gracias, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Versículo 4, para manifestarlo como debo de hacerlo. Aquí vamos a ver la traducción de estas palabras que son, en el versículo 4, gina, que significa para, faneroo, que es manifestar, y cuando se junta con fanero o auto significa manifestarlo, debo, la leo, hacerlo. Voy a repetirlo porque yo sé que en casa a lo mejor lo quiere apuntar. Si no, solamente escúchelo. Dice así: gina, que significa para. Fanero, manifestar. Auto es, junto con fanero, se transforma en manifestarlo.
debo, la leo, hacerlo. Repito las palabras ahora juntas. Para manifestarlo como debo hacerlo. Ok, aquí viene algo interesante. Pareciera un versículo sin mucha trascendencia, pero fíjese de lo que está hablando. Hablar de Él es testificar. Hablar del Señor Jesucristo, de la obra perfecta del Señor Jesucristo en la cruz, eso es testificar. Así que cuando dice, para manifestarlo como debo de hacerlo, está hablando del versículo anterior que dijo conocer el misterio de Cristo para comunicarlo, para llevarlo a las demás personas. Dice ahí, voy a leerles nuevamente el 3, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Fíjese el versículo 4, para manifestarlo como debo de hacerlo. Y aquí es donde entra el hablar, es el testificar para nosotros. Testificar es una responsabilidad para todos los creyentes de nuestra dispensación, porque somos embajadores y tenemos la responsabilidad, la obligación de comunicar el plan de Dios de salvación a los no creyentes de una manera personal. Esto se le llama evangelismo personal. No tiene nada que ver con el don de evangelismo, que tiene que ver con público, con un grupo. Nosotros estamos hablando de la persona, el miembro, como embajador, tiene la responsabilidad de comunicar el plan de Dios para la salvación. Dice en 2 Corintios, uno de los versículos más claros en este concepto, 5:20, lo siguiente. Así que somos embajadores, representantes de Dios aquí en la tierra, de Cristo, como si Dios rogara, como una invitación, por medio de nosotros, en el nombre de Cristo, os rogamos, invitamos, les animamos a reconciliarse con Dios. Y cuando dice reconciliarse con Dios, pues está hablando del plan de salvación, reconciliación. La función de embajador, todos a partir del momento en que somos salvos, somos embajadores. Pero una cosa importante sí tiene que tenerse. Para poder ser un embajador se requiere una actitud correcta. Para poder tener una actitud correcta tenemos que prepararnos. Y para prepararnos pues tenemos que tener conocimiento. Entonces, ¿qué se necesita primero? Percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios. Para que nuestra función como embajadores podamos desarrollarla correctamente. Esto no significa que somos alguien especial o que tenemos un posgrado en esta cosa. No, es simplemente conocer las bases doctrinales de por qué yo soy salvo para poder comunicar a alguien más que puede ser salvo. No es que quieras saber mucho de la Biblia, porque realmente lo que se comunica es la verdad del Evangelio, las buenas noticias. Y esas buenas noticias son muy sencillas en cuanto a lo que la palabra de Dios dice, porque la misma palabra de Dios va a defender el concepto. Lo único es nosotros comunicarlas correctamente, sabiamente y con conocimiento de eso, sabiendo cómo funcionó, por qué soy salvo, cómo fue mi salvación, qué pasa con el pecado después de la salvación, qué pasa si yo confieso mi pecado. Entendiendo todos estos conceptos, entonces tú tienes la facilidad para poder comunicar, testificar el evangelismo personal. Y vuelvo a repetir que no es un don, esta es una responsabilidad nuestra como embajadores. Ahora, ¿cómo se originó todo esto? ¿Cuáles fueron los agentes que participaron para testificar o evangelizar personalmente desde el principio? Pues vámonos primero por el plan familiar. El plan familiar comenzó ¿por quién? Por Adán y Eva. Adán y Eva comenzaron a evangelizar a sus hijos, ¿verdad? Ahí comenzó la primera parte. Esos fueron los primeros padres testificando a sus hijos, estableciendo de esta manera un precedente para los futuros padres. Nosotros como padres tenemos la responsabilidad, mientras que los hijos estén en casa, de poder ayudarles, evangelizarlos, conducirlos en la palabra de Dios, para que el día de mañana ellos puedan tomar las decisiones correctas, tanto para su salvación, si así lo deciden, como para su crecimiento espiritual o para su función dentro de la iglesia. Y también a nivel de la entidad nacional, el pueblo de Israel fue el primer responsable de evangelizar al mundo. Por eso ellos fueron la primer nación cliente.
Acuérdense que cuando hablamos de nación cliente para Dios, estamos hablando de una nación que es la número 1 en el mundo en comunicar las buenas noticias al mundo. Ahorita, todavía, no sé por cuánto tiempo más, es los Estados Unidos. Recuerde que Estados Unidos es el país en el mundo que envía más evangelistas a todas las partes, África, Sudamérica, etcétera, etcétera. Y nacionalmente hay un trabajo grande de evangelismo y también hay un trabajo grande de crecimiento espiritual. No sé cuánto más tiempo dure, porque sí hay grupos de cristianos como nuestro grupo y otros muchos más que se predica la sana doctrina y que somos una parte importante en cuanto a esta ancla para una nación cliente. Israel lo fue en su momento. Israel comenzó a evangelizar al mundo entero. Romanos capítulo 3. Mire qué interesante cómo lo menciona aquí el Señor por medio de Pablo. Romanos capítulo 3, los versículos 1 y 2. Dice así, hablando del pueblo judío. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál el beneficio de la circuncisión? Grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos les ha sido confiado el oráculo de Dios, es decir, la palabra de Dios. Ellos fueron los primeros responsables y cumplieron con su responsabilidad, la llevaron a cabo correctamente en su proceso. Posteriormente dejaron de hacerlo. Y ha pasado esta nación cliente a hacer otras, como lo fue en un momento dado Inglaterra y ahora los Estados Unidos, porque es países que están dándole incremento, dinero, facilidades, misioneros para trabajar esto y enviar misioneros a todo el mundo. Y dentro del país, pues trabajando en este proceso de crecimiento espiritual. Ahora, ellos van a volver a ser nación cliente en la tribulación. No en nuestra dispensación, va a ser en la tribulación, en donde ya mencionamos, por ejemplo, de muchos misioneros que van a salir de Israel a pregonar el evangelio a todas las naciones. Donde hablamos de más de 100,000 personas, ¿verdad?, que van a pregonar el evangelio. Pero eso es una oportunidad que Dios les ha provisto y les va a proveer durante la tribulación, como lo fue al principio pregonando el evangelio. En 2 Corintios, para finalizar, 2 Corintios, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3, los versículos 2 y 3. Dice, ustedes son una carta escrita en nuestros corazones, o nuestra carta escrita en nuestros corazones, en nuestras mentes, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Ahora nosotros, en esta dispensación, tenemos el privilegio, que al mismo tiempo es una responsabilidad que Dios ha delegado a nosotros como embajadores, de compartir las buenas noticias, el evangelio de salvación. Y Dios va a abrir puertas en tu vida, en mi vida como embajador, no diciéndolo ahorita como pastor, sino también como embajador, en las cuales podamos comunicar buenas noticias que son Juan 3:16, todos estos versículos que hablan de salvación por fe en el Señor Jesucristo. La gente no es salva porque cree en Dios, es salva porque cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, reconociendo que Él es Dios y tomó nuestro lugar en la cruz. Así que les invito, porque la palabra de Dios así nos conduce, a que podamos compartir estas buenas noticias, que Dios va a abrir puertas para que usted y yo podamos comunicar estas noticias, estas buenas noticias para la gente. Ahora, la responsabilidad es de cada persona, creer o no. Su responsabilidad, mi responsabilidad es comunicar la verdad, y esa persona será responsable de lo que él decida de creer o no creer en el Señor como su Salvador. Y continuamos la próxima semana aquí en donde nos quedamos en este punto. Oremos. Señor, gracias te damos por la oportunidad y el privilegio que nos brinda, Señor, de poder comunicar esto, Señor, que es importantísimo para la vida del cristiano, una parte vital, así como nuestro sacerdocio, que tiene una gran importancia en nuestra relación con Dios Padre.
en relación con la gente como representante, Señor, del Señor aquí en la tierra. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que hemos tenido de poder estar estos minutos estudiando algo de tu palabra. Si tú nos das vida para nuestra próxima lección, pues estar aquí presentes. Y gracias de antemano por las bendiciones, el cuidado, la protección, la provisión, todos los aspectos de que nos permites tener de descanso por la gracia que tú nos permites disfrutar día tras día. Ponemos en tus manos a las familias que nos están escuchando. Si hay enfermos, hay alguien con dificultades en cuanto a su salud, Señor, pues los ponemos en tus manos y ojalá, si así es tu voluntad, Padre, que podamos tener sanidad en ello. En el nombre de Cristo Jesús suplicamos todas estas cosas. Amén. Que pasen buenas tardes y si Dios nos permite, el día de mañana estaremos aquí con la lección que corresponde a Primera de Juan. Que pasen buenas tardes.